Hago una pequeña intro, Martín, gracias por el tiempo. Un poco en debate estamos haciendo la cobertura de diferentes situaciones que se dieron en Uruguay en los últimos años en términos de estafas, pero un poco lo que llamó nuestra atención es la cantidad y el impacto económico. O sea, para un país tan chico, de repente estamos hablando que tenés más de 500 millones de dólares en impacto económico producto de diferentes estafas. Lo otro que nos llamó la atención es el crecimiento brutal de las denuncias presentadas por estafa, ¿bien? En principio con estadísticas que fuimos encontrando en diferentes entidades, la curva es bastante pronunciada. En 2024, solo en el primer semestre, se registraron más de 15.000 denuncias por estafa de toda naturaleza. Entonces, un poco, bueno, la idea era charlar con vos y tener, hacer un resumen de qué fue lo que viene pasando en Uruguay, que, bueno, empezó, el otro día vos me comentabas que empezó antes, empezó con una estafa cripto, ¿bien? Sí, empezó Eh, con Winans en Uruguay, por lo menos Binance. esta racha. Empezó con Winans. Eh, a ver, ¿qué está pasando en Uruguay? Empezaron a aparecer o generarse situaciones que antes podrían haber ocurrido, pero bueno, por lo menos en mi forma de ver, por circunstancias hasta incluso casuales, empezaron a explotar en forma continua. Yo, a ver, trabajo en el departamento de juicios del estudio Ferrer y me ha tocado participar asesorando a inversores y a acreedores en los las diferentes situaciones que se han generado. Yo te comentaba, Hernán, que Ujú. la primera situación grande fue la situación de Winans, que fue a finales de 2023. Era una empresa también que captaba inversiones. eh, la sede de esta empresa está en Argentina, dirigida por Alejandro Musac, que es un argentino y tenía una empresa que tenía filiales en Uruguay, en España, en Argentina, en México y en Perú. Y esta empresa también era captaba inversiones y al inversor, a cambio de ese dinero que ponía en la empresa, le cedían créditos. ¿Por qué? Porque del otro lado de la empresa daba préstamos al consumo. Yo invertía y me cedían créditos. En ese caso, varias personas confiaron en mí para asesorarlos aquí en Uruguay y lo que veíamos o lo que me llamó la atención de lo que hablaba con cada inversor era, todos me decían lo mismo. Digo, ¿por qué entraste? Porque pagaba puntualmente todos los meses, siempre, nunca fallaba, siempre boca a boca, siempre diciendo, bueno, yo entré porque la imagen que me daba era de seguridad. Ahora, vos empezabas a analizar el negocio y siempre es mucho más fácil analizar el negocio con el diario del lunes cuando todo explotó. Digo, yo veo que los pobres inversores tienen que escuchar ahora, vos, pero te hubieras dado cuenta porque la rentabilidad era tal y el riesgo era tal, pero antes con el diario del viernes eran cientos de personas que confiaban en alguien que pagaba todos los meses y son profesionales de la imagen, venden una imagen de seguridad, venden una imagen de estabilidad y no se demoran un día en pagar. Entonces, la alta rentabilidad que da o la poca garantía que tengo de recupero esa inversión es un sesgo que tiene el inversor. No lo ve porque compra esa seguridad. Me reciben en una casa en el World Trade Center, en Carrasco, con gente que parece confiable. Bueno, y yo mis pocos ahorros, porque en estas situaciones, tanto en los fondos ganaderos como lo que pasó en Winans, pasa transversalmente toda la sociedad. Tenemos gente que puso sus únicos y pocos ahorros ahí a gente que se dedica a las inversiones, que es experto en inversiones y que también cayó. O sea, tenemos todos los segmentos. Qué loco. Tengo una pregunta, Martín. Cuando vos decís que ellos te ceden créditos, ¿no? O sea, Ujú. vos pones dinero y te ceden créditos. En realidad te están transfiriendo el riesgo. Me transfieren el riesgo y el contrato dice que no asumo, que el riesgo me lo como yo, lo dice expresamente. O sea, me ceden. ¿Y qué pasó? Primero, había créditos que no hay prueba de que hubieran existido, o sea, me cedieron créditos que no existían, se dieron créditos duplicados, me cedieron créditos de gente insolvente. Entonces el negocio no era dar préstamos al consumo, el negocio era tener un respaldo para las inversiones que recibía.
Se hizo una pelota gigante y hoy es una situación que está en concurso, que la expectativa de cobro es del entorno del 5% y que hay 30 millones de dólares. Esa fue la más grande. Hay mucho inversor argentino, mucho inversor uruguayo, que cayó en esta primera bomba que fue a fines del 2023, 2024 y que ahora está en la justicia concursal y en la justicia penal. Y te hago una pregunta más, que es un poco la discusión que siempre tengo filosófica con gente del entorno, es si uno hubiese estado asesorado en ese momento, si alguien que entró, porque engancharon a gente que son inversores calificados de alguna manera, que tenían cierta experiencia. De repente, muchas veces cuando uno hace ese tipo de inversiones, me da la sensación que no tiene la cultura de ir con el abogado primero, sino que va con el abogado después, cuando le explotó el problema. ¿Tá? Sí. Ahora, ¿era detectable en ese momento a partir de revisión documental? Sí, incluso lo digo por experiencia propia, incluso con Winans, porque Okay. un inversor un año antes de que explotara me dijo, che, ¿qué te parece este contrato? Y lo leí y le dije, mirá, este contrato no tiene, vos estás poniendo plata y a cambio te dan un crédito que vos no sabés si tiene garantía, si la persona es solvente. Entonces, adecuadamente asesorado, esa persona no entró, por ejemplo. Claro. Ahora, con un asesoramiento, pero ojo, no siempre el asesoramiento legal es preventivo totalmente, es un elemento más. A mí, si antes de que explotara República y Conexión Ganadera, alguien me venía a preguntar, che, ¿invertís ahí? Yo que no tengo mucha noción de rentabilidad del campo, decía, bueno, gente que está hace 25 años, la gente de Conexión, tiene otros negocios paralelos, las personas que lideran el proyecto son gente con buen renombre en Uruguay, en principio, sin ver los documentos, y lo que venden es la imagen del país, porque la ganadería es el bien nacional y es una industria a la que se apuesta. Entonces, sin analizar demasiado, la verdad es que yo no veía demasiados reparos. Claro, después uno entiende cómo funciona y dice, bueno, acá hay cosas que no hicimos como sociedad. Acá hay cosas que se nos pasaron. Y lo digo desde el punto de vista de el Estado, nosotros, en pensar la regulación y que se nos estaba escapando mucha gente que estaban confiando sus ahorros a empresas que no estaban adecuadamente reguladas y que hay que repensarlo y ver cómo regular y cómo controlar a estas empresas. Pero también desde el punto de vista de la educación. Yo creo que somos un país y una sociedad que todavía está un poco inmadura con respecto a las inversiones a nivel general y necesitamos trabajar en educación en cuanto a las inversiones. Yo con el diario del lunes, viendo todo lo que pasó, digo, bueno, mañana se voy a colocar una inversión, seguramente voy a tratar de entender el negocio. Y si mañana voy a hablar con alguien de ganadería, me va a decir, y mirá, te dan una renta fija del 10% cuando la ganadería tiene una rentabilidad variable de entre el 3 y el 6. Entonces, algo raro hay. Entonces, yo lo que digo es, acá hay dos patas y de todo esto que es para mucha gente una catástrofe porque son sus ahorros, acá hay gente que, no sé, me tocan clientes que tengo en estas situaciones que dicen, mira, yo estoy jubilado, la poca plata que ahorré la puse ahí adentro y yo tenía ese ingreso para poder subsistir y pagar las cuentas porque mi jubilación no me da. Y ahora esa plata no la tengo. No es solamente grandes inversores que, como se diría, No, sí, de todo tipo de invierten color. el dinero. Entonces, creo que tenemos de los dos y mucha gente que trabajar. Entiendo que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para tratar de entender cómo regular esto, cómo regular este tipo de inversiones. Muchas veces la regulación se ve como burocracia, como tranca. Bueno, pero todo lo que ha pasado en estos últimos años y nos hace ver que capaz que la necesidad era un poco más. Yo, analizando un poco qué ha pasado con estas situaciones y cómo ha actuado el gobierno, bueno, el Banco Central ha alertado a los inversores que no ingresen, por ejemplo, a los fondos ganaderos o de los riesgos. Ahora, ¿esa información tuvo la difusión suficiente? ¿Llegó a donde tenía que llegar? Eso es lo que me pregunto. Bueno, esto es un desastre. ¿Cómo hacemos para que no vuelva a pasar? Claro. Ibas a decir algo, Hernán. Yo interrumpo ahí un segundo, Hernán. ¿Cuáles son los patrones que se repiten en estas estafas que has visto a lo largo de los años? Porque seguro que hay algunos identificadores que vos, habiendo estudiado estos temas, capaz que nos decís como el top 5 de alertas para la gente que de repente
que son los llamadores que vos ves hoy en día también con el diario del lunes? Bien, a ver, te las enumero las situaciones que hemos tenido. Tenemos Winance, después tenemos la situación de criptomonedas de Campomar, tenemos Larrarte, que era un fondo ganadero, tenemos República Ganadera y tenemos Conexión Ganadera. Todo eso desde fines de 2023 hasta ahora. Si podemos, más allá de que refieren a negocios diferentes, lo que yo he visto es el compromiso a una rentabilidad, bueno, y me olvidé de Portfolio Ganadero, que es el último, que también va a tener sus movimientos ahora. El aseguramiento de una rentabilidad fija cuando el ingreso es variable. La toma de decisiones del inversor en base a la historia de pagos y no al análisis del negocio en sí. O sea, cuando yo lo planteo y veo mis clientes que generalmente son inversores o acreedores de estas situaciones, todos me dicen lo mismo. Venía pagando siempre, no se trazaban un día, hasta que un momento explotó y no entiendo por qué, porque yo confiaba. Entonces, la toma de decisiones basada solamente en el historial de pagos no es adecuada para este tipo de inversiones. Entender el negocio donde estoy invirtiendo, asesorarme, digamos, lo que yo he visto es, como alerta, me venden algo y la gente ha invertido sin inmiscuirse en el negocio. Buscar meterse en el negocio es una buena sugerencia. Ahora, volvemos a lo otro porque me desvío un poco y son alertas. Uno, rentabilidad fija sobre rentabilidad variable, con ingresos variables. Dos, no quedar, lo que yo he visto es, siempre en las publicidades, por ejemplo en Winance pasaba, decía regulado por el Banco Central, y la verdad es que no estaban regulados por el Banco Central. Eran una actividad legítima, porque ellos, tal cual como estaba armado, no debería estar regulado en los documentos, no debería estar regulado por el Banco Central, pero como funcionaba el negocio sí, porque al final era intermediación financiera, no era la venta de créditos. No, si yo tendría que decir que alarma, bueno, no hay muchas más. La verdad es que esta gente, a ver, ¿qué pasa? Y acá soy sincero. Se le ha pegado mucho al inversor. Y la verdad que el inversor es una víctima de gente profesional, gente que vende una imagen, gente que conoce nuestros sesgos como persona, que conoce nuestros puntos lo que no vemos. Entonces, a eso me apuntan. Entonces, mientras todo está bien, está todo bien. Es muy difícil. Yo si tuviera que recomendarle algo a mis inversores, simplemente me quedaría en eso. Bueno, fíjate, ¿cuánta rentabilidad tiene? Metete con gente del negocio. ¿Cuánto da ese negocio? Entendé quiénes son con quienes estás invirtiendo. Los documentos que te dan, no los firmes de inmediato, por más que estés en una casa de Carrasco o en World Trade Center de Depósitos viendo cómo entran los barquitos del buceo. No, analizalo, tomate tu tiempo, asesorate para revisar los documentos. Entendé qué te asegura el retorno de esa inversión que estás haciendo. Cuando un banco, yo voy a pedir plata a un banco, me pide una garantía. O firmo un vale, o me pide una prenda, o me pide una hipoteca. Bueno, yo le estoy dando dinero a alguien. ¿Qué garantía tengo de que eso me va a asegurar? Y después está en el riesgo que quiere tomar uno. Porque, a ver, yo puedo querer asumir mucho riesgo y decir, bueno, quiero arriesgar este dinero a tener una gran rentabilidad, pero tengo que ser consciente. Yo creo que el tema no es las inversiones riesgosas, porque las personas son libres de hacerlas. El tema es que las personas sean conscientes del riesgo que están asumiendo cuando hacen una inversión. Y ese es el gran problema que ha pasado aquí. Las personas que han invertido no fueron conscientes del riesgo que estaban asumiendo. Fueron defraudados en su buena fe porque hubo cosas que los está investigando Fiscalía y que ya ha intervenido, como falsificaciones de firma, venta de ganado que nunca existió, venta de créditos que nunca existieron. Hay ilicitudes, pero los centrales, las personas no eran conscientes del riesgo que asumía su inversión. Pensaban que estaba ahí, que iba a estar para siempre, que estaba hace 25 años en el caso Conexión, y hoy prácticamente no está. Martín, tengo una pregunta de 3 partes. Una es, en un espectro donde son completamente, esto es producto de ineptitud, y en el otro extremo es malicia completa, o sea, un plan deliberado para estafar a la gente, ¿dónde entendés vos que se ubica esta gente? Y por otro lado,
¿cuándo esto pasa a ser un tema penal? ¿Bien? O sea, ¿en qué punto deja de ser una demanda concursal y pasa a ser un tema penal por estafa? ¿Cómo se maneja eso en Uruguay? A ver, yo creo que hay, con respecto a la primera parte de la pregunta, Ujú. hay ineptitud, pero en paralelo también tenemos un consciente engaño al inversor. Ok. Eh, eh, ¿Qué me pasó a mí? Cuando ingresé a estos fondos, lo primero que entendí, a mí me pasa, a ver, hace 20 años que trabajo en temas concursales, en recuperos, en litigios, y la verdad es que encontré mucha gente que hizo un negocio y le fue mal. Te puede ir mal en los negocios y no podés pagar. Lamentablemente, una situación de mercado, un cambio de circunstancias, un cambio regulatorio. Bueno, me fue mal y no pude pagar y pasa habitualmente, son los riesgos del comercio. En estos fondos, a medida que vamos rascando información, el negocio era intencional, no es que se desvió. Yo creo que es mayor la conciencia de quien maneja el negocio del engaño a los inversores que la ineptitud. Y eso se está viendo en Fiscalía, en las investigaciones que está haciendo Pobre Fiscalía, que en un país chico como Uruguay está tapada de este tipo de situaciones, más allá de lo que habitualmente investiga, y Ujú. está teniendo que buscar, pedir informes. No son cuestiones sencillas a estudiar. Hay que valorar flujo de fondos, hay que mirar la historial de movimientos de ganado, hay que meterse en el negocio de ganadería. Entonces, si me lo preguntás a mí, yo creo que desde el diseño del negocio, esto ya nace como algo ilícito. ¿Y dónde está lo ilícito? Cuando yo engaño al inversor. No es cuando yo le digo al inversor, dame tu plata, que estás segura que te voy a comprar las vacas, y las vacas no están. O nunca estuvieron, Ujú. o después que me las diste, hice lo que quise con esas vacas porque asumí que vos no ibas a retirar el dinero, asumí que vos ibas a renovar tu inversión. Entonces, si yo miro qué ha pasado con los fondos ganaderos, no pasó nada en el mercado en sí. Lo que pasó fue que la gente perdió la confianza. Eran negocios que se basaban en la confianza de la gente. ¿Qué es la confianza de la gente? Dejo mis ahorros, los reinvierto y cobro los intereses. Entonces, con eso el negocio funciona. Cuando la gente, porque empezó a haber ruido, perdió la confianza, se destapó un agujero que es imposible de tapar, o Ujú. muy difícil. Y respecto del marco legal de esto, ¿cuándo pasa a ser un tema penal? Cuando hay un engaño, o sea, vos hablabas las estadísticas de estafa. Bueno, la Ujú. estafa es cuando yo, mediante, la ley dice maquinaciones insidiosas, bueno, yo creo una puesta en escena para engañarte y apropiarme de algo tuyo o causarte un perjuicio en beneficio propio. Y lo que está pasando en esos fondos es eso. Si se puede probar que yo engañé al inversor y le generé un daño, una pérdida a causa de esa puesta en escena que hice yo, tenemos una estafa. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, ¿y qué está haciendo Fiscalía? Está entendiendo si esto me fue mal en los negocios, como dicen los fondos ganaderos, la sequía que hubo, eh, problemas de tributarios y algunas cuestiones más que han argumentado, reestructuras de deudas, etcétera. Si esa fue la causa o este negocio estaba diseñado para engañar a la gente desde hace tiempo. Lamentablemente, yo lo que, por lo menos en mi percepción, que es absolutamente subjetiva y la justicia todavía no se pronunció definitivamente, más allá que en la RARTE tenemos a una persona con medidas cautelares detenida, tenemos investigada a la gente de Conexión, tenemos investigada a la gente de República, la justicia penal no se expidió, pero cada vez que surge información se ve situaciones donde los inversores eran engañados. Porque si a vos te fue mal, vos no le mandás comunicaciones buscando captar nuevos inversores mientras vos estás perdiendo plata. O sea, Claro. a mí me pasaba que, no sé, República, no sé, creo que cayó no sé, no me acuerdo, en mayo tiene que haber caído. Bueno, fines de mayo, primeros días de mayo seguía tomando inversiones. Entonces, eso te muestra que hay una conciencia. Si yo te tomo dinero y sé que no te lo voy a poder devolver si vos te lo querés llevar, y te estoy engañando, y es una estafa. Mm. Y ese es el límite, la conciencia. Te hago una pregunta, la respuesta a tu criterio enteramente, pero de repente me imagino que este tipo de negocios captaba mucha gente que tenía fondos no declarados, ¿tá? Eh,
esa gente está en una peor situación que aquel que de repente podía declarar el origen de esos fondos. Sí, algo que nos ha demostrado también esta situación de los fondos es que acá en Uruguay recibo una transferencia mayor a $10.000 y el banco me está llamando de dónde salió esta inversión. En estos fondos había inversiones millonarias y no se controlaba el origen de los fondos. Entonces, demuestra que hay algo ahí que me parece que es importante regular. A ver, desde el punto de vista estrictamente legal, no hay una calificación en el concurso de la gente que declaró tributariamente y la que no. Ahora, lo real es que si yo me arriesgo al declarar un determinado activo a una inspección impositiva, es probable que no lo declare. ¿Por qué? Porque es peor el remedio que la enfermedad. Entonces eso es lo que va a pasar seguramente en el proceso concursal. El pasivo que va a haber va a ser menor al que teóricamente pensamos que va a haber, porque va a haber mucha gente que dice, por no asumir el riesgo impositivo, porque ese dinero no lo tenía declarado, no puedo oficialmente declarar que tienen esa deuda conmigo. Entonces, legalmente no hay una calificación, pero en los hechos sí, porque quien no comparece al concurso no cobra. Bien. Che, desde el punto de vista, vos me decís, de institucional se está hablando de proyectos de leyes y demás. Ahora, desde el punto de vista más operativo de las instituciones en Uruguay, ¿qué tan preparadas estás? Sobre todo pensando en casos más como el primero, que son de cripto. ¿Bien? Yo leía que el mayor contratante de recursos especialistas en criptomonedas en Estados Unidos en este momento es el IRS, es lo que sería el fisco. Porque claro, hay tantas investigaciones de este tipo de estafas de guantes blancos. ¿Ves que en Uruguay se esté haciendo algo en esa línea desde el punto de vista de sofisticar los equipos de investigación, las fiscalías? ¿Cómo estamos en ese aspecto? A ver, yo creo que es un mundo muy desafiante, un mundo que cambió de golpe y que todo lleva su tiempo a compasar. Yo creo que sí, por lo menos lo que me toca vivir a nivel de fiscalía, sé que hay preocupación, como siempre en los países como en Uruguay, que nuestros presupuestos no son bastante ajustados, siempre hay límites, siempre la solución ideal no llega, pero sí hay una fuerte intención, incluso del Banco Central, también en entender, en profesionalizarse, en asesorarse. Todavía lo venimos corriendo de atrás, pero bueno, siempre es un problema de dinero, siempre es un problema de presupuesto. El que nos toca vivir en este tipo de países, pero la intención y la conciencia de la necesidad de profesionalizarse en estos temas existe y hay acciones concretas. No estamos lejos del escenario ideal, pero bueno, siempre es un tema de dinero. Bien, perfecto. Bueno, súper interesante, ¿eh? La verdad que de nuevo, a mí me sigue llamando poderosamente la atención la magnitud de estas estafas, el tamaño, no solo en impacto económico, sino en cantidad de gente. Por esto un poco de lo que vos decías, gente con muy buena reputación, o sea, sostuvieron esto durante 25 años. Es un montón. Porque el centro es la imagen. Yo vendo una imagen de seguridad. Y si yo te doy seguridad, vos vas a dejar la plata. Y si vos no sacás el capital, yo no tengo problema, yo te pago los intereses. El problema es cuando la gente pierde la confianza y retira el capital. Entonces, a mí me pasó, digo, bueno, ¿el negocio cuál es? ¿El negocio ganadero o captar inversores? En estos esquemas Ponzi, como por lo menos se los ha calificado, el negocio pasa a ser captar inversores y mantenerlos, porque son el dinero de los nuevos inversores, y es que lo que me permite cumplir con mis obligaciones, pagar mis intereses, no el negocio ganadero, porque si genero una renta variable entre 3 y 6 y tengo que pagar un 10, siempre voy a perder. Entonces yo necesito, mi negocio es generar una imagen para seguir captando inversores que sigan confiando, porque es la forma de mantener el negocio. Mantener el Ponzi, mirá. Bueno, súper interesante. Hoy, en términos de impacto económico de los que hemos vivido en los últimos 18 meses, ¿cuál te parece a vos que es el que está más complicado? A ver, estamos en algunos, estamos en una etapa inicial, por ejemplo, en República Ganadera y en Conexión, todavía en el proceso concursal hay una etapa en donde los acreedores comparecen al juzgado a verificar sus créditos, esto que hablábamos hoy cuando hablábamos de la gente que no tiene declaradas sus inversiones. Esa etapa todavía no está, entonces lo que tenemos es un pasivo teórico. En un mes seguramente vamos a ya tener
un poquito más de un mes, vamos a tener el pasivo real de la empresa. A su vez, las sindicaturas, que son ese profesional que está a la orden del juzgado y manejando las empresas ahora, está también trabajando en un inventario de los activos. Ahí vamos a tener realmente cuál es el partido. Hasta ahora estamos hablando teóricamente. Hablando un poco, los síndicos tienen sorpresas todos los días, son muchas sociedades las que se han ido concursando, han presentado auditorías, informes, etcétera. No está claro realmente específicamente cuál va a ser el panorama. Por ejemplo, en el de Winans, que era el primero que les hablaba, el activo que se encontró es del 5% de las inversiones. Es muy bajo. Es muy bajo. Sí. En los ganaderos, ¿qué pasa? No tengo un activo que con el tiempo mantiene el valor. Yo es un activo que se agarra a garrapatas, enfermedad de la tristeza, que haya vigeato, que fallece, que tiene momentos de venta donde tiene mayor o menor precio. Tenemos síndicos que tienen que tener liquidez, tienen que tener dinero para pagar los sueldos, para pagar los impuestos, para pagar el alimento, para cuidar ese ganado. Y tenemos una gran discusión también de quién es el ganado. ¿El ganado es de Conexión o de República o es de los inversores? Y esa discusión legalmente todavía no está resuelta, porque yo tengo un contrato donde dice que yo puse la plata, vos me diste las vacas y vos me las administrás, las vacas son mías. Entonces no hay activo en la empresa. Ahora, ¿realmente las vacas eran mías o era parte de República y Conexión hacían lo que quieran con esas vacas y en realidad el negocio funcionaba de otra manera, era un negocio financiero? Que aparte, por lo que vos explicaste, eran vacas virtuales, o sea, no había vacas suficientes para todos los inversores. Eso es lo que ha surgido del avance de los procesos. No hay. Las vacas que deberían estar no están. ¿Qué pasó con esas vacas? Si eran mías, ¿por qué las vendiste sin mi autorización? Y había algunas vacas que se las daban a terceros también, a estancias terceras que te decían, sí, esta vaca está en tal lugar, y tenemos casos de gente que fue perjudicada, que fue hasta esos campos efectivamente a llegar y vio que no estaban las vacas que le decían. El otro día cuando conversamos, Martín, vos me comentabas que había algunos avances también en la parte de ganadería para lo que es traza de ganado y demás, que me imagino que con todo este despiole eso va a ser un tema que va a estar muy en la cabeza de la industria. Sí, está muy en la cabeza de la industria, la trazabilidad del ganado es muy importante para nuestra industria y estas situaciones han generado que hay falencias en el proceso, ¿no? Si yo soy, según el sistema, propietario del ganado y el ganado no está, hay algo que está fallando. Si el sistema permite que falsifiquen mi firma y es muy diferente a la mía, y igual se hace la transferencia de ganado, hay algo que está fallando. El Ministerio de Ganadería, y parte también en el proyecto de ley, está revisando el proceso para también darle seguridad a los propietarios de que lo que está en el sistema refleja con la realidad. Y hay varias cosas. No solo es el diseño del sistema, es el control. Es la proactividad en el control de lo que se declara sea cierto. ¿Y qué seguridades tomo? Yo creo que hay mucho para trabajar ahí, el Ministerio es consciente, tengan en cuenta que son miles de las personas afectadas. Y dentro de esos miles de personas afectadas hay políticos, funcionarios públicos, funcionarios privados, fiscales, o sea, es transversal a toda la sociedad. Claro. Es una preocupación real y que está preocupando al mercado y al regulador, y que entiendo que están trabajando en todo lo que puede hacer para cambiar esto que hasta ahora salió mal. Tengo una pregunta con respecto a los afectados. ¿Tenés alguna historia que nos puedas contar de algún caso, sin mencionar nombre y apellido, que te haya conmovido? ¿Alguna historia que decís, una abuela que dejó todos los ahorros? No sé, ese tipo de historias que hemos escuchado nosotros con los damnificados. Sí, capaz que hay alguna que te pegó personalmente por algo en particular. Y sí, mira, a ver, yo tengo dos hijas adolescentes, una de 15 y una de 12 años. Si bien he visto y he presenciado situaciones muy, muy tristes y mi trabajo ha tenido que ser mucho más de asesor legal, muchas veces de contención humana, porque la verdad que me ha tocado escuchar historias tristes, pero la situación de una pareja que su inversión implicaba y la rentabilidad que le generaba implicaba la seguridad del dinero que recibían para pagar un tratamiento de una enfermedad crónica de su hija, porque tenía que utilizar un medicamento de alto costo que no estaba cubierto por el sistema de seguridad social uruguayo, sistema de salud uruguayo, y la verdad que esos ingresos semestrales que tenían era la forma en que compraban la medicación, y de un día para otro se quedaron con ese ingreso.
y la verdad la situación era terrible, porque la enfermedad era crónica, la situación de salud de la niña era compleja, y no quería estar en los zapatos de esos padres, y la verdad es que por mi situación y por los años de vida que estoy viviendo, el transcurso de mi vida, fue algo que me sensibilizó mucho, y trabajamos en ayudar a esa familia a encontrar otra solución, pero realmente hay gente que ha quedado sin salida. Yo, por ejemplo, soy jubilado, y mis ahorros los puse en uno de estos fondos, y la verdad que estoy retirado, mi jubilación no me alcanza. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo pago mis cuentas si no tengo esa plata que antes tenía? ¿Tengo que salir a trabajar otra vez? Sí, sí, sí. Muy, Marchaste. muy heavy. Che, yo tengo una pregunta de Chapa que es off topic barra no. Una de las cosas, yo soy relativamente nuevo en Uruguay, hace 6 años que me mudé, y una de las cosas que me llamó la atención cuando me mudé era toda la ley de firma digital, la posibilidad que vos tenías de firmar con tu cédula, que tenías la preparación en Habitat para hacer la firma. Ahora, en toda mi actividad empresarial no he firmado una sola vez nada digitalmente. Hay como un desfasaje ahí. Tenemos un desafasaje. A ver, yo, además de trabajar en temas de recuperos y de consorcio, trabajo con empresas de salud, y he tenido que trabajar en la transformación digital. Esas empresas que tuvieron que generar la historia clínica electrónica, tuvieron que generar la firma electrónica de los médicos, de los usuarios, conectarse a una historia clínica centralizada para que todos los prestadores de salud pudieran comunicarse a nivel nacional. A nivel latinoamericano, en Uruguay, en regulación digital, a nivel de salud y a nivel general, estamos muy avanzados. Incluso somos ejemplos para otros países. También nos favorece que somos un país unitario, que no somos un país federal que tiene muchas jurisdicciones, que las distancias no son relativamente complejas, tenemos acceso en general a todo el país, entonces, y una buena conectividad, todo eso fortalece. Pero muchas veces la regulación va desfasada con la realidad. Es cierto que hay mucho por trabajar, hay mucho por capacitar, no son solamente cambios regulatorios o tecnológicos, son cambios culturales. Y muchas veces los cambios culturales llevan tiempo, no son de un día para otro. Es verdad que la tecnología nos cambió la vida, nos cambió la rutina, eh, pero lleva tiempo, porque todos tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, confiamos en determinados procesos, y yo estoy convencido que la transformación digital es un cambio de mentalidad. Y bueno, capaz que el empresario sigue confiando en la firma autógrafa y no en una Sí. firma digital, que me da mucha más seguridad. Pero es algo que lo único que requiere es tiempo. El tiempo para Y, que genere y confianza. ante la ley está esa distinción de la firma oleográfica versus la digital. La Tienen el digital es mismo valor. más, tiene el mismo A ver, valor. esto es así. Yo tengo una firma, yo puedo tener la firma autógrafa, es la firma común. Una firma digital simple, ¿qué puede ser? Un clic o mandar la firma escaneada en el documento. Eso tiene el mismo valor que una firma autógrafa. Ahora, la firma con la cédula de identidad, la firma con un verificador, es como si la firma estuviera certificada por escribano público. O sea, la firma Ok, que pone con la cédula tiene más valor que la firma autógrafa incluso. bien, impresionante, espectacular. Che, estamos en tiempo. No sé si Helen o Bruno tienen alguna pregunta más para Martín. No, me parece que estuvo muy completo a mi lado. Para mí, Muchas gracias, Martín. muchísimas gracias, Martín. La verdad que queda súper claro.